Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Siempre se habla de que medites en la Biblia, de que ores al Señor, de que duremos tiempo en la presencia de Dios, orando, clamando, colocando nuestro día primeramente en manos del Señor. También siempre animamos a las personas, o Dios nos anima a nosotros, a que no nos apartemos de su palabra, a que siempre estemos leyendo su palabra, escuchando su voz, meditando en la palabra de Dios, buscando siempre la presencia, esa comunión con el Señor para no perderla, para que nuestra vida pueda ser transformada por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que es como espada de doble filo, del cual corta, penetra en nosotros, y la palabra nunca va a llegar vacía. Ella entra en nosotros y hace un efecto transformador. Las personas, para poder tener una transformación en Dios realmente, tenemos que meditar mucho en la palabra de Dios, leerla y saber que Dios quiere hablar o que quiere enseñarnos por medio de esa lectura que en ese mismo día tomaste y empezaste a meditar en ella. Y sabemos que Dios nos enseña en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida, en todo lo que nos rodea, en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros empleos, en nuestro trabajo, cómo comportarnos con nuestros vecinos, cómo comportarte en tu congregación, qué hacer en todos los aspectos de la vida. Y siempre cuando tenemos un problema o cuando necesitamos fuerzas, necesitamos salir adelante y necesitas una promesa de Dios, siempre buscas la Biblia para buscar las promesas de Dios, porque Dios tiene muchas promesas en la Biblia. Y hay una promesa muy famosa, muy popular en siempre cuando lo escuchamos en prédicas, en cualquier mensaje, lo vamos a encontrar en todas partes, y es Josué 1:9, donde Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y esa palabra también la tomamos hoy para nosotros, ¿cierto? No importa dónde estés, no importa si el camino es difícil, si el camino es fácil, no importa si tienes miedo, no importa en qué momento estés viviendo de tu vida, lo único que te dice Dios es que te esfuerces, que no tengas miedo, que seas valiente, que vayas con valentía, con decisión y afrontes lo que tienes que afrontar. Y te dice que no temas. Primero te dice que no temas, después te dice no desmayes. Significa que no te canses de seguir peleando y luchando por esa promesa que Dios te da, o por las cosas que estás buscando, en la victoria en esas cosas. Dios dice: no te desmayes, no te rindas, no te venzas, porque yo estoy contigo, te dice Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo donde vayas. Y eso lo creemos. Pero cuando queremos colocar la palabra de Dios para motivarnos, tomamos las promesas, ¿cierto? Pero yo te digo hoy, te lo doy como consejo: medita en el contexto de la Biblia, medita en el contexto de la palabra de Dios, medita en el contexto de esas promesas de las cuales tanto tú anhelas y tanto buscas. Cuando las escuchas y la agarras y la tomas para ti. Pero no solamente te quedes en la promesa, no solamente te quedes en Josué 1:9. Miramos el contexto y aprendamos de todo lo que Dios nos enseña. Por eso hoy vamos a leer el libro de Josué 1, capítulo 1, pero desde el versículo 7. Y te vas a dar cuenta la diferencia en solamente leer el versículo 9. Pero cuando leemos el versículo del 7 al 9, notarás que no solamente es quedarnos con la promesa de Dios. Y dice el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme y toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y ahora miremos realmente lo que nos dice Dios, cómo nos da la promesa. Cómo Dios te dice que te esfuerces, que seas valiente, que Él estará contigo donde quiera que vayas, que no temas, no tengas miedo, porque Él te acompaña en todas partes. Pero es que Él no solamente te dice que te va a acompañar solamente porque sí. Dios te dice que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque te dice, para que hagas conforme a la ley, para que actúes conforme a la ley, a la palabra de Dios que Moisés te mandó hacer. Moisés le dio una orden a Josué de hacer la voluntad de Dios, de hacer las cosas que Dios le enseñaba, que dejó en una ley, que cumpliera con la ley de Dios siempre. Y Dios se la recuerda, le dice, si cumples la ley que yo le di a Moisés, te esfuerzas, haces conforme a ella, esa palabra que yo di, a esas enseñanzas que yo di, entonces te mando a que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué te dice Dios? Que para que seas prosperado en todo lo que emprendes y en todo lo que vas a hacer, tienes que cumplir la palabra de Dios, tienes que practicar la palabra de Dios, tienes que meditar en ella, tienes que aprender todo el tiempo de la palabra de Dios. Quiere decir que tienes que serle fiel a Dios para que Dios también sea fiel contigo. Y en el versículo 8 dice, que no se aparte de tu boca este libro. O sea, que no dejes de predicar la palabra de Dios, que no dejes de hablar de Dios, que no dejes de hacer las cosas de Dios, que no enseñes a otros, no dejes de enseñar a otros las cosas de Dios, sino que de día y de noche has de meditar en ella, en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para que hagas, para que actúes, para que practiques todo lo que está escrito, todo lo que está escrito en la palabra, tú lo hagas, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez vuelve y nos repite, ¿cómo te va a prosperar tu camino? ¿Cómo te va a ir bien? Dice Dios, que nunca dejes de predicar su palabra, que el libro, que la palabra de Él siempre esté en ti de día y de noche, que estés meditando en ella, que estés aprendiendo de ella, para que guardes todo eso en tu corazón y en tu mente y lo hagas realidad, lo pongas en práctica, lo pongas para ti, para el prójimo, porque es que la palabra de Dios, si tú la pones en práctica, no solo va a ser para tu beneficio. Cuando colocamos la palabra de Dios en práctica, entonces vas a poder beneficiar a todos los que te rodean, porque te conviertes en bendición, porque la palabra de Dios nos enseña a preocuparnos más por el prójimo que por nosotros mismos. Cuando yo predico la palabra de Dios, cuando Dios me da esta oportunidad de transmitirle a ustedes este devocional por medio de estos medios tecnológicos que nos da, me está bendiciendo a mí, sí, claramente, porque estoy aprendiendo yo de la palabra que Dios me da en esta mañana. Pero más bendición recibe el que está hoy escuchando este devocional, porque está aprendiendo de lo que Dios le está dando. Quiere decir que no solamente se bendice a uno, sino que es de bendición para muchas personas que hoy están escuchando este mensaje de Dios. Y Dios hoy lo que te quiere enseñar y decirte es que medita en el contexto de la palabra de Él. No nos quedemos solamente con un versículo cuando queremos acomodarnos a ella. Siempre he mirado y vi un meme en el Facebook donde había
dos como taquillas, o sea, dos mesas, dos personas sentadas, esperando como que la gente, como si fueran a comprar un tiquete. Habían unas filas. Pero decía Josué 1:9 y estaba la fila llena. Todo el mundo queriendo buscar la promesa de Josué 1:9. Pero había la otra fila, la otra taquilla, decía Josué 1 del 7 al 9. Y había nada más una o dos personas. Esa sola imagen me llevó a reflexionar en esta palabra. Esa sola imagen, al verla, me fui a Josué y cogí el texto y cogí el libro y empecé a verlo, y me di cuenta de cuán afanado estamos en esperar la promesa de Dios, en coger la palabra de Dios y decir: sí, Dios me mandó a que me esforzara, que sea valiente, que Él nunca me abandona, que Él camina conmigo, que Él está conmigo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios camine conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para que Dios me prospere? ¿Qué estoy haciendo Dios para que no se aparte de mí? ¿Qué estoy haciendo yo para que Jehová me sea fiel? Y ahí es donde te dice la palabra desde el versículo 7. No te apartes de mi ley, medita en la palabra mía, sé fiel a mí, siempre pon en práctica lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios, pon en práctica la ley, pon en práctica todo lo que le dejé a Moisés. Moisés era mi profeta, Moisés era mi hijo, yo dejé unas leyes con él, medita en esas leyes, cumple esas leyes, pon en práctica esas leyes, y ahí entonces te prosperaré. Ahí entonces estaré contigo a todas partes donde vayas. Ahí te protegeré de todos tus enemigos. Ahí te bendeciré siempre. Ahí te prosperaré en todo, en lo que emprendas, en tu negocio, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo, donde quiera que vayas, en tu ministerio. Pero ¿qué te dice Dios? Que también tienes que hacer algo para conseguir la promesa. No podemos pretender que vayamos a conseguir las promesas sin mover un dedo. Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, pero te dice: esfuérzate en la palabra mía, en lo que te he enseñado, en lo que te dejé. Y si cumples con lo que estás escrito en esa palabra que te dejé para ti, entonces vas a encontrar las promesas donde dice que te prosperaré y que estaré contigo siempre a tu lado. Por eso hoy, Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición, gracias por enseñarnos la hermosa palabra y enseñanza que nos das todos los días. Bendice a cada uno de los que escuchan este devocional, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, y ya sabes, medita en el contexto de lo que Dios te está enseñando, porque la palabra de Dios es completa. Bye bye.